hace un eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, Fíjate lo que estás emitiendo. chau. Nos vemos. Chau, chau. Muy buenas tardes, acá estamos en Cuestión de Actitud, temblando el 1 de julio del 2021, pero vamos a poner la actitud, vamos. Acá estamos, empezó julio, todos los memes que hay de julio, no Ay, digan pobre. que no lo habrán visto. Pobre, yo al principio me daba lástima, pero ahora debe estar facturando a lo loco, Juli Iglesias. Yo creo que se debe estar riendo de la cantidad que hay, además lo pusieron en el tapete, estaba medio olvidado y Sí. todo el mundo lo tiene en su celular. Sí. Así que bueno, le damos la bienvenida a Julio, le mandamos un beso a Julio Iglesias por lo Claro, que escuchando. claro. En una de esas. Y damos el inicio entonces a este programa del día de hoy. Que no decaiga, que no se congelen las ganas. Acá No, estamos, es verdad. Hoy está fresco, el Está asunto fresco acá. pachomba, sí. Están respetando los protocolos y estamos como así al fresco. Bueno, la frase del día de hoy tiene que ver con una de las efemérides del Principito. El Principito es mi libro predilecto. Caminando en línea recta no se puede llegar muy lejos, dice Principito en un momento. Y me parece que todos sabemos que si uno quiere ir recto sin tener en cuenta ni adaptarse a los cambios, a las situaciones, a las pandemias, no puede llegar muy lejos. Sí, en nada, ¿no? Hay que ser flexible. Exacto. Y el Principito es como actual siempre. Así que traemos esta frase porque además esta semana se recordó el nacimiento de su escritor, Saint-Exupéry. ¿Cómo te contraste? Sí. Buenísimo. Entonces, por eso elegimos esta frase para el comienzo. Sí, Monsieur, y así. Y ahí paré. Uy, y ya estamos. Bueno, bienvenida entonces a este equipo que sabe ahí, tiene cintura para ir adaptándose a los cambios. Sí. Así que, Uf. bienvenida Nada Forlenza. Podemos hacer un Bienvenida, libro. Feli. ¿Cuál es la actitud de hoy? Bueno, vos hablando de Antoine Saint-Exupéry y yo vas a ver con la actitud que salgo hoy. ¿Quién tiene actitud? El Papu Gómez. El Papu. Que en No me una gusta el apodo, selección, quiero decirlo públicamente. a mí tampoco, bueno, hay un montón de cosas que además, bueno, que en una selección que juega feo para mi gusto, que sigue siendo un híbrido, más allá de que gane, haya no sé cuántos partidos que no perdamos, tiene 33 años, calza 36 y tiene para mí toda la actitud del mundo. ¿Le puedo prestar toda la mi bota, actitud. por ejemplo? Él abre los marcadores, él tiene su festejo propio, toda la onda tiene. Sí. La verdad que, bueno, actitud tiene nuestro invitado de hoy, José Luis Jerez, que tiene un Instagram, es licenciado en filosofía, pero además yo reconozco que a veces es tan profundo que no lo entiendo y otras veces me engancho y bueno, la actitud de también él querer vincularse con nosotros de alguna manera y poder, como decíamos el otro día con Alejandra Yusi, establecer puentes. Y actitud, bueno, creo que estamos poniendo un piso muy alto, porque te contaba, hoy hablábamos en el taxi, que los invitados que están viniendo últimamente es como que nos están poniendo, para mí me están poniendo como cierta presión. Sí. Hay que estudiar, hay que aprender. Sí. Y después la antiactitud, como pasa siempre esta semana, la gente que no entiende nada y que sigue repitiendo historias y que no quiere ver las cosas por comodidad, por cobardía, por tibieza. A veces es preferible ver, aceptar, reconocer y actuar, como vos decís en la primera frase, flexibilizando un poco y cambiando, porque el cambio empieza por uno, si uno no cambia, las cosas siguen igual, ¿no? Cambia, así todo que bueno, cambia, ¿no? me quedé pensando en eso de la dureza del que no entiende nada. Sí, por ahí estar como los caballos. Sí, y seguir Sí, insistiendo en ideas que obsoletas, caducas, que todo el mundo está intentando evolucionar, cambiar, pensar. Bueno, creo que el programa de hoy va a ir por ese lado, porque esto de las creencias que no tienen un asidero, que no tienen una fuente científica, que uno no sabe ni de dónde vienen, pero las repite, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, ayer lo hablábamos en el EMI que teníamos en la escuela, un poco que venimos siempre hablando de lo mismo, ¿no? De las cosas que están instituidas y lo instituyente, ¿no? Lo que es, y lo hacemos así porque siempre se hizo así. Siempre se hizo así. Porque alguna vez, porque vino de arriba y alguien me dijo, entonces una de las preguntas fue, ¿arriba de dónde? Del cielo, de Dios, porque realmente a veces uno, yo también, todos, ¿no? Hacemos cosas automatizadas o porque la heredamos, porque nuestra familia lo hacía, pero a veces es más complicado cuando nos ponemos duros con algo, ¿no? Cuando no aceptamos que otro lo haga de otra manera
o que alguien quiera cambiar algo y decimos, no, toda la vida lo hicimos, como digo yo, con el banquito del ascensorista, que dejó de estar el ascensorista y había un lugar donde yo iba siempre, que el banquito siempre estaba ocupando un espacio en el que nunca había un ascensorista sentado. O sea, cosas que ya cuando el contexto automatizadas cambió, deberían haber cambiado, y tiene que ver con todo, tiene que ver con todo, tiene que ver con esto de la flexibilidad. Sí. Exacto. Bueno, se viene interesante el programa del día de hoy. Las efemérides, 28 de junio, 29 de junio, no me quiero confundir, 29 de junio, dos santos, lo mío que son los santos, San Pedro y San Pablo. Así que saludamos que nombrarlos a todos los Pablos que conocemos. Sí, Pedro no conozco tanto, conozco un Pedro, sí, vamos a mandarle un Pedro que conozco. A Pedro Zenón. Sí, exacto. Bueno, el nacimiento, entonces, como dije, del autor del Principito. Hoy tenemos, 1 de julio, una efeméride que ya estaba chequeada, ya estaba impreso y todo, pero antes de venir me la recordaron. Tenían miedo que... ¿Le tengo que pedir perdón a los invitados? No. Hoy es el Día del Arquitecto. Y esto ya estaba, la hoja ya estaba impresa, no me deja mentir. Y el arquitecto aplaudidor, que siempre no nos escucha, me lo recordó porque tenía miedo que me olvidara, pero le dije, no, eso está ya recontra. Uy, qué vergüenza que vamos a pasar hoy. Bueno, feliz día para Reinaldo, para Enrique, para todos los arquitectos. Para nada. Todavía no terminó el día, podemos saludar. Es verdad. Estábamos esperando el programa para saludar. Así que el Día del Arquitecto en Argentina, porque tiene muchos días, el Día del Hábitat, el urbanismo, tiene un montón de días. Eso también viene, como que hay Argentina. Un día de acá, otro del otro lado, otro día del niño, otro día de la madre, o sea... Sí. Está está el Día Internacional en noviembre. En octubre el del hábitat. Bueno, no nos podemos después el nacional, después el regional y después el barrial. Bueno, Día del Arquitecto hay que festejar. Hay que saludar. Bueno, el Día del Historiador también, que a nosotros nos interesa porque conocemos varios historiadores, muchos han participado de nuestros programas, así que... a Pablo Moya, mira, por San Pablo y por historiador. Y me gustó el porqué. La del arte del arquitecto, perdón, aplaudido, pero no tenía un origen muy... Decidieron ese día. Pero en el caso del historiador, sí. Tiene que ver con el primer triunvirato que le asignó a Adrián Funes que escribiera o relatara lo que había ocurrido en la Revolución, como para que eso quedara en la memoria. Y me pareció, que recordar que el historiador viene de esa época y que el escribir la historia iba a permitir después actuar en consecuencia. Claro. Me pareció interesante, así que un saludo a los historiadores. Ahí está, cuando las cosas tienen que ver, está bueno. Después tenemos el Día del Periodismo Deportivo, tenemos muchos más días, el Día del Locutor, el 3 de julio. ¿Cómo nos olvidamos de nuestros nuevos roles? Claro, escuchame, todos nuestros nuevos roles no, ya somos experimentadas. Y la efeméride loca, hoy ni yo estoy convencida, así que 2 de julio, Día del OVNI. Como es un tema que vendría a ser mañana. Que no me llama, no me gusta, un día me van a abducir y yo voy a seguir sin darme cuenta. Bueno, ese es un tema que podríamos plantear. Justo le digo. Porque no, ¿sabés por qué? Porque justamente hay mucha gente que sí cree y que tiene argumentos. Yo tampoco creo nada. Entonces estaría bueno que nos argumentaran en contra. Darle voz, como dijimos al inicio. Sí, a mí me cuesta mucho creer en que... Yo creo en Dios, entonces de pronto decir, creer que el universo, que está bien, la buena onda, la energía va, viene, pero hay ciertas cosas que no, por lo menos que no te convence. Hasta ahora nadie me argumentó. Claro, también nos falta eso, una buena argumentación. Sí. Que debe haber, porque hay mucha gente que es seguidora, ¿no? Debe haber... Pero necesito pruebas. Bueno, abrimos las redes para que el que quiera opinar sobre los ovnis y convencernos, tarea difícil, lo puede hacer. Exactamente. Estate atenta porque después viene la lluvia de mensajes y no los leemos. Bueno, le vamos a dar inicio al programa del día de hoy, que tiene que ver principalmente con esto que hablábamos un poquito al comienzo. Mitos, creencias que quedan ahí en el aire, en la atmósfera. Muchas veces no podemos explicar el origen, no sabemos quién nos enseñó esa creencia, porque en realidad creo que nos enseñan, o quién la transmitió, pero ahí están. Sí. Y no muchas veces nos replanteamos o nos preguntamos, a veces... Nadie hará cuánto tiempo, 2, 3 años que uno habla de que va hacia a pensar en esto de las creencias, de quién nos enseñó. ¿Cuándo te preguntabas de dónde salió esto? A veces cuando uno repetía historias te pareces a tu abuela, pero esto de sentarse a pensar en las creencias creo que es relativamente nuevo. Y todavía hay mucho camino por recorrer. Sí, Así que nos interesa, pero es verdad que todavía tenemos ahí agujeros que queremos reconstruir, y para eso tenemos nuestro primer invitado,
el licenciado en Filosofía José Luis Jerez, que ya nos está esperando ahí para charlar con nosotros. Bienvenido, José Luis. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, ¿sí? Les agradezco muchísimo, Nora, que me conectó por el Instagram que mencionó, sí, así que les agradezco enormemente por confiar en mis creencias, que tal vez son limitantes, pero vengo a hablar de eso. No, bienvenido. Sí, yo recién contaba que te sigo porque posteas cosas muy interesantes, a veces me resultan difíciles, otras veces cuando pongo like es porque lo entendí, pero estamos hablando de la filosofía y de las creencias desde el punto de vista de la filosofía. Claro, tal cual. Cuando me invitaron a hablar de creencias limitantes, lo primero que pensé es, creencias limitantes es un concepto técnico que pertenece al campo de la psicología, ¿no? Puntualmente uno puede decir, grosso modo, la psicología positiva. Psicoanálisis no habla de creencias limitantes, de última puede hablar de la inhibición del deseo u otra cosa. Desde la filosofía, por eso yo cuando posteaba también que iba a estar en esta charla dije, voy a hablar de creencias que limitan, que parecen, es una sutileza conceptual, pero de alguna manera yo no me meto en el campo de la psicología. Lo que quiero decir es, sí, efectivamente se puede hacer una reflexión bien honda desde la filosofía sobre esas creencias que nosotros cargamos que nos van limitando nuestras maneras de desenvolvernos en el mundo, con los otros y con nosotros mismos. ¿Sí? Así que me dijiste al principio, Nora, varias cosas y al final dijiste una, es bastante reciente esto de cuestionarse todo, cuestionarse las creencias o los mitos. Es como una mirada filosófica en el sentido de pensamiento crítico sobre el pensamiento. Esto de pensar sobre el pensar mismo es actual. Sí, no quiero decir que desde la Grecia clásica no se venía haciendo, pero quiero decir que, si establecemos, y con esto cierro esta idea, ¿no? Si en el medioevo fue la Iglesia quien establecía las verdades, en la modernidad fue la ciencia quien establecía las verdades, en la actualidad la filosofía empezó a encontrar lugar nuevamente dentro de las disciplinas sociales, mostrando que aquello que se dice esto es así, o sea, una verdad indubitable, tal vez no lo sea tanto, ¿no? Y ahí entonces viene un término que vos, fue la primera palabra que me dijiste en el audio y que ya me gustó porque digo, bueno, ya podemos enfrentar enfoques. La filosofía sospecha, totalmente. La filosofía se caracteriza por ser escéptica, por sospechar justamente de todo aquello que se asienta, que queda hipostasiado, rígido, ¿no? Podemos decirlo, para hablar de creencias, en nuestro pensamiento, ¿no? En unas charlas últimas que estoy dando, yo siempre digo que filosofía etimológicamente es amor a la sabiduría, lo que no implica que sea amor a la verdad. Porque amor a la verdad, allí donde aparece una verdad, aparece de algún modo una cerrazón de debate, de discusión, acá se terminó todo. Imaginemos en una sobremesa, con amigos, con la familia, en donde cada uno da su opinión al respecto sobre algo, sobre una problemática X, ¿no? Y viene alguien y dice, está bien lo que ustedes dicen, pero la verdad es esta. Bueno, entonces se acabó la discusión. No se reflexiona más, no se piensa más, porque al parecer la única manera que tengo de estar en la verdad es de corresponder lo que yo quiero decir, mi opinión, a esa verdad que ya dijiste que era, ¿no? O sea que amor a la sabiduría implica amor a la reflexión, ¿no? Pero no a esa verdad como algo que viene a cerrar el panorama reflexivo, ¿no? De hecho, hablabas decime. del tipo de persona, ¿no? De las creencias y que había distintos tipos de personas desde el punto de vista filosófico, del ser. Totalmente. Antes de ir a eso, déjame que te cierre esta idea. Mira, cuando yo digo esto de que uno puede creer que algo que piensa es la verdad, y lo dijiste vos anteriormente cuando hiciste la presentación, uno puede creer que lo que piensa es la verdad. Y esa verdad en realidad puede tratarse de una creencia, y algo peor, puede tratarse de una creencia que limita mi manera de desenvolverme en el mundo. Así que con esto quiero mostrar cómo efectivamente aquello que se asienta como es verdad es aquello que de alguna manera va a determinar o al menos condicionar fuertemente mi manera de desenvolverme, y vuelvo con esta tríada, con el mundo, con los otros y conmigo mismo. ¿Sí?
¿Y Respecto hablamos de ahora sí... verdades entonces en lugar de verdad en singular? Si cada uno... De verdad. Sí, sí, totalmente. Está bueno eso que decís, porque el tema de hablar de verdades implica ya el tema de la pluralidad, ¿no? O sea, distintas voces, distintos lugares de enunciación, dar lugar al debate. Lo que también podemos decir, ya no hay verdad, lo que hoy se llama posverdad, o si se quiere, meramente interpretaciones, puntos de vista, ¿no? Claro. Lo que también digamos que para otras charlas, pero es bastante complicado, ¿no? Donde no hay verdad, bueno, depende quién, ¿no? Porque hay quienes dicen mejor que no existan verdad, hay otros que dicen mejor que existan las verdades, ¿no? Lo que pasa es que también esto de las creencias, acá también viene la opinión y bueno, hay ciencia que, como decíamos recién, quisiera que alguien me argumentara esto que nosotros creemos, no estamos tan convencidas, y si alguien me argumenta, bueno, no te digo que voy a creer que es verdad, pero voy a sentir que a lo mejor estoy equivocada. Sí, el tema es hasta qué punto no puede haber evidencia empírica. Evidencia empírica es algo observable, algo que sea experimentable, que pueda decirme esto es efectivamente así, ¿no? Porque también eso es las verdades que se han establecido desde la ciencia. Es una crítica que hoy que aparece mucho, ¿no? Que se llama eurocentrismo. Son en realidad disciplinas sociales que parten desde Europa, o sea, que están ubicadas en tiempo y espacio, que tienen una intencionalidad de atrás también, ¿sí? No sé si se desconectó porque ya no las veo. Ah, no, pero estamos. Ah, bien, Te bien, escuchamos bien. Respecto a eso último, quiero decir que siempre toda enunciación que se hace está detrás de un enunciador, y detrás de todo enunciador siempre hay una intención de fondo, ¿sí? O sea, si la verdad es un elemento del saber, el elemento del saber siempre está ligado al poder, ¿sí? Pero bueno, también daría para otro tipo de reflexión, ¿sí? Algo que dijeron por ahí, esto de la creencia, el lugar que tiene, vos dijiste de la opinión. Sí. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando pensaba esto de las creencias limitantes es el lugar que, por ejemplo, la filosofía, desde Platón, le daban a las creencias. Platón establece en un gráfico algo que se llama el paradigma, el modelo de la línea, establece como una escalera que va desde el no ser hasta el ser, y desde el no saber, que es la ignorancia absoluta, hasta el saber, que es el grado máximo de conocimiento. Y Platón pone a las creencias en el segundo escalón, empezando de abajo, porque dice la creencia nos acerca a la realidad, pero está muy lejos de corresponderse con la realidad, porque es algo que no busca evidencia en la realidad, y esto tiene que ver con la definición de creencia, sino que es algo que busca coherencia con el producto subjetivo que yo mismo tengo. O sea, de alguna manera se instala en mi cabeza, puede venir de afuera, pero ahí en ello se asienta, no en la evidencia empírica, ¿sí? Es último, ¿no? Ahora, las creencias son necesarias. El tema es cuando, como vos decís, son limitantes. Ahí es donde uno se empieza a preocupar por el efecto que producen. Totalmente. Las creencias. No, seguramente, de hecho, uno piensa en creencias y creencias uno puede decir, bueno, está relacionado a nuestro sistema de ideas. Si no tenemos un sistema de ideas que tiene que ver incluso con los prejuicios, pero no en sentido negativo, sino como prejuicios, como juicios anticipados que nos hacemos para ir a la realidad, ¿sí? Para ir a la vida, para desenvolvernos en el día a día, no podríamos movernos en el mundo. O sea, el sistema de creencias es necesario para poder habitar el mundo, ¿no? Tal como lo decís, sería así. Es necesario, no existe lo que decían los empiristas, una tabula rasa, una persona como un papel en blanco. Eso no existe, ¿sí? No existe. El tema es que esas creencias, me gustaría dejarle acá una definición, sí, que es bien clara para dar cuenta de esto que acabas de decir. Las creencias son las formas de ver el mundo y la realidad, ¿no? Que al mismo tiempo podríamos decir es una cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Una visión del mundo, ¿no? Y también es una filosofía. Pero ¿qué pasa con estas creencias que son limitantes? Impiden
a alguien que avance hacia sus objetivos. Cuando uno da cuenta de esta definición, y como la filosofía, que sospecha, como bien dijo Nora, sospecha también de esta definición, lo que hace es buscar en los fundamentos que serían en el fondo, en las bases. Y en las bases de esta definición que acabo de dar, digamos, queda en evidencia algo, que es una definición para un sujeto, y esto respecto al sujeto que había hecho una pregunta antes Nora, el sujeto se presenta como un ultra racional. Ajá. Quiero decir, como un sujeto que es ultra racional, que muchas disciplinas lo siguen usando, incluso la psicología positiva. Ya el hecho de ser positiva ya es un concepto bien pesado. Sí. Entonces, sí, y era lo que empezábamos, cuando empezamos la charla, ¿no? El método. Claro. Bueno, seguí, no te interrumpo porque para mantener el hilo de la conversación, yo soy interruptora. Pero un poco fue nuestra primera audio, nuestra primera charla tenía que ver con esta postura de que vos decías no era tan sencillo, tan positivo, me miro al espejo y está todo bien, y qué sé yo, ¿no? Que había que buscar más profundo. Totalmente, porque, la psicología positiva, hoy lo que quiero decir con esto, respecto a esta definición, ¿no? Bueno, es una forma de ver el mundo y la realidad que impide avanzar hacia los objetivos. ¿Qué dice desde este lugar de un sujeto ultrarracional? Un sujeto que puede reconocer, ¿sí?, las creencias que tiene, o sea, que puede hacer una detección clara y distinta de las creencias que tiene, dar cuenta, diferenciar cuáles de ellas son limitantes y cuáles no, y una vez que las detectan, mediante un gráfico de clasificatorio de distintas creencias, la cambia por una mejor. Entonces, vive mejor. En una tríada esquemática uno puede decir, de la mano de una filósofa rusa llamada Ayn Rand, muy racionalista, ella decía, si cambiamos la filosofía, que serían las creencias, ¿no?, o las ideas, cambiamos nuestra manera de actuar en el mundo. Cambiado nuestra manera de actuar en el mundo, cambiamos nuestro modo de ser. O sea, pensamiento, acción y ser. Matemática. ¿Qué somos? Claro, ¿qué somos? Tal cual, una linealidad matemática. ¿Qué somos? Lo que actuamos y lo que pensamos. Al parecer parece que eso encaja muy bien, pero lo cierto, si uno se quiere basar en la experiencia de la vida personal, incluso, ni siquiera ir más lejos que de uno mismo, lo cierto es que estamos muy lejos de ser ultra racionales. ¿Qué quiero decir? Un sujeto de intención, un sujeto volitivo, de voluntad, un sujeto de conciencia, un sujeto de entronización, o más claro, en donde el yo está centralizado. Entonces sabe qué puede hacer, sabe qué no puede hacer, sabe qué está permitido, qué está prohibido, sabe qué le hace mal, qué no le hace mal, sabe qué creencias le limitan, sabe por cuál cambiarla, entonces lo hace. Una idea para cerrar. ¿Qué hago una pregunta? En lo que hablaba con Nora. Dale. No, me surgió en este momento. Este análisis de las creencias no es para todo el mundo. A ver, ¿no? ¿a qué te referís? Me parece que como que tener una base de conocimiento de ciertas cosas, porque me parece que no todo el mundo o no todas las personas están en condiciones de llegar a estos análisis. Mira, el análisis que yo hago es, como les había dicho, filosófico, ¿sí? O sea, también estoy haciendo sospecha, como bien dijiste, de lo que se llama creencias limitantes, que es concepto técnico, como dije, de una psicología positiva que plantea un sujeto moderno ilustrado. ¿Qué quiero decir? El sujeto que sabe qué le hace bien y qué le hace mal. Nosotros podemos saber qué nos hace mal, pero podemos no dejar de hacerlo también. Yo recuerdo una anécdota en un aula en donde hablábamos de las cuestiones amorosas, que en el Instagram ahí van a encontrar mucho, ¿no? Lo ve, y un alumno me dice, para mí es clara la cosa, yo voy a la persona que me gusta, golpeo la puerta, si no me abre golpeo dos y quizás golpeo una tercera vez, si no me abre me voy. Y yo le dije, tal vez. Pero lo cierto es que la experiencia nos avala, es que hay personas que se pasan la vida entera por las creencias que tienen limitantes, si se quiere utilizar ese término, golpeando una misma puerta o esperando sin golpear la puerta a que la otra persona de alguna manera reaccione. Puede quedarse una vida entera en eso, ¿sí? Y tiene que ver justamente con esto de que
lo que moviliza al ser humano no es tanto la cognición, no es tanto el reconocimiento, con cognición quiero decir si una idea o una creencia me limita o no. Lo que moviliza al sujeto es el deseo, ¿sí? O sea, lo que me relaciona en este momento con ustedes es el deseo, y no tanto el conocimiento del otro, ¿sí? Uh-huh. Sí, me lo relacionaba justamente con esto de las emociones. Me parecía que nosotros somos docentes, entonces es como que trabajar sobre la emoción. Para que un chico aprenda algo, ya nos dimos cuenta que no es cuestión de motivarlo de cualquier lugar, ¿no? Con ningún objeto, sino que hay que tocarle alguna fibra que tenga que ver con la emoción, o en este caso con el deseo. A mí el deseo me retrotrae también un poco a la parte de la psicología, no la positiva, sino la otra, ¿no? Al otro enfoque. Totalmente, claro, totalmente. Al psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis. Está muy ligado, sí, totalmente. De hecho, cuando yo dije hablo más de inhibición, uno podría pensar lo que la psicología positiva llama creencias limitantes, uno podría pensar desde el psicoanálisis es la inhibición del comportamiento a no querer hacer efectivo el deseo, ¿no? Claro. Una amiga con quien charlo que me hablaba también, Susana, ella me decía, pero si también alguien te interesa, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no te vas a acercar a esa persona? Y porque, si se quiere utilizar un poco esta terminología, es sabido, ¿no? Yo me lo puse por acá. A ver, que hay tipos de personalidades, mezclemos los términos, tipos de personalidades caracterizados por ciertas creencias limitantes por creencias limitantes que no hacen efectivo su deseo. Son aquellas personalidades que nunca dan el primer paso, ni el segundo ni el tercero. Son aquellas personas que están a la espera de también. O sea, uno le diría, el obsesivo se caracteriza, una frase que me gusta, por estar siempre donde no pasa nada, ¿sí? Y si no lo inventa. Bueno, ¿cómo? Y si no lo inventa. Te lo digo por experiencia de obsesiva. Está bien, si no lo inventa, está bien. Bueno, y tiene que ver justamente con eso, ¿no? A ver, dígame si quieren hacerme alguna pregunta primero. No, me parece interesante esto de que vos decís de que se queda detrás de la puerta y nunca avanza, o que va, y nosotros venimos transitando un hilo de conductor con el programa que tiene que ver, empezamos hablando de hace 2 o 3 programas que venimos transitando esto de los cambios y en el caso mío particular, buscar un objetivo y ¿por qué no lo cumplo? ¿Por qué no voy hacia ese objetivo y me quedo ahí? Si yo sé lo que quiero, sé lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hago? Claro, aún teniéndolo claro, no ir hacia Entonces estoy haciendo terapéutica en todos los programas de radio a ver si alguien me da la solución de por qué no logro ese objetivo que estoy buscando, ¿no? Está bien lo que hacen, claro, como terapia. Y estoy descubriendo, claro, creencias limitantes mías de por qué no lo hago, pero bueno, es un proceso. Entonces voy escuchando psicólogos, nutricionistas, filósofos, a ver si alguno me acerca al porqué de la cosa. Bueno, respecto a eso que decís, a ese gráfico, ¿no? Que yo estructuralmente pienso que según como pensamos actuamos y como pensamos y actuamos somos, ¿no? Que es bastante racional y lineal. De acuerdo a eso está ligado a ver cómo pensamos sería nuestra filosofía, no filosofía entendida como disciplina académica, sino filosofía como cosmovisión. Según la visión del mundo que tenga es cómo voy a actuar. Y el tema de cómo actúo está ligado a la praxeología. ¿Qué es la praxeología? Es una disciplina, grosso modo, según la cual una persona siempre ultra racional, ¿qué hace? Establece un objetivo al que quiere llegar, entonces sopesa medios para llegar más rápido y mejor a ese objetivo. El tema es que no siempre sucede tan así. Uno puede tener cierta claridad de lo que quiere, pero nunca acercarse a eso, o quizás ni siquiera tiene claridad del objetivo. ¿Por qué? Porque podemos dar cuenta de que las creencias que tenemos en realidad son creencias que fueron asentadas desde afuera. ¿Qué quiero decir? Los mandatos, ¿no? Si uno quiere pensar en los padres, puede pensar en eso, puede pensar en la cultura, ¿sí? Son esas creencias que fuimos
asentando en nosotros que las creemos verdaderas, ¿sí? Pero lejos de ser verdades, terminan siendo creencias y muchas veces limitantes, o sea, creencias que limitan nuestra manera de, como dije anteriormente, desenvolvernos en el mundo. Yo lo puse, ¿cómo se mueve una persona de esa manera? Anoté algunas frases, por frases estereotipadas, por frases hechas, por la adhesión a lo convencional, por eslóganes, por códigos de conducta estandarizados, por lo que se debe hacer, ¿sí? Todo el tiempo. Y lo que se debe hacer está sentado justamente en esas creencias, en esas ideas, representaciones que tenemos acerca de lo demás, ¿no? Cuando digo lo demás, digo el afuera, pero también el adentro, porque la limitación viene hacia mí, ¿sí? Sí. ¿Estamos en una etapa de ruptura o es todavía, me parece que una cosa muy light, muy de pose? Yo creo que sí. Está bien lo que decís, está bueno para reflexionarlo más críticamente desde lo que decís, porque es termina siendo como sí, como que de alguna manera se ha modificado. Yo sí creo esto, que estamos en una etapa bisagra de ruptura respecto, si se quiere, a todas las creencias que estamos, cuando decimos las creencias, ¿qué estoy diciendo? Las huellas inscritas en nosotros de las distintas tradiciones que de alguna manera nos vinieron a decir a nosotros cuando niños, las cosas son así, ¿no? Entonces nosotros las reproducimos. Sí, a la tradición estamos siendo de alguna manera críticos, bastante críticos. El punto en cuestión es si esa criticidad en realidad no se está exhibiendo tan solo en el discurso, pero no en las acciones, que me parece que tiene que ver con lo último que decís. Entonces acaba siendo como si la cosa cambia, pero en realidad terminamos siempre reproduciendo la misma tradición. Hay una frase que siempre me gusta decir de Carlos Escriar, que él dice: a la tradición, que cuando digo tradición también estoy hablando de las creencias asentadas por la tradición, ¿no? A la tradición hay que serle fielmente infiel, ¿sí? Se trata de eso. Fielmente reconocerlas, pero para serles un poco infiel, para alterarlas y de alguna manera corresponderlas a los tiempos que corren, ¿no? Así que eso me parece interesante para reflexionar. Lo del cómo sí te lo dejo porque está muy bien pensado. Sí, yo creo que igual hacerlo discurso ya es un paso, ¿no? Sí, como decimos siempre, Totalmente. Visualizar Ya es la situación, ponerlo en debate, ponerlo en los medios, ponerlo en la discusión, más allá del punto de vista y hasta que también momento venimos diciendo ahora, evolucionamos, ¿no? Hasta dónde nos empezó. Yo no, te digo sinceramente, lo pienso hará un par de años atrás. No se me ocurría en otro momento pensar que yo actuaba de determinada manera, la verdad, porque tenía creencias limitantes o porque respondía a un patrón de mi familia. La verdad que no. No sé si es que el huevo o la gallina, pero me lo empecé a pensar en los últimos tiempos, ¿no? Cuando empezás a buscar explicaciones a cosas y decís esto de ¿por qué estoy tan arraigada? Quiero hacer esto y no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y vos recién planteaste una pregunta que me hace ruido también ahora. ¿Realmente querré eso, en definitiva? Entonces, bueno, la verdad que da como para seguir charlando mucho tiempo más. ¿Querés dejar alguna reflexión, algún comentario para cerrar la participación? Que la verdad que me encantaría seguir, pero tenemos el otro enfoque ahora. El otro enfoque totalmente. Bueno, el otro enfoque es más claro seguramente, ¿no? La filosofía dicen que es el tábano del pensamiento. El tábano es el mosquito que viene a molestar al que está dormido también. O sea, claro, si está dormido... Es difícil la filosofía. Claro, tiene sus complejidades. El punto dejaría como reflexión final es que cuando pensamos en las creencias limitantes pensadas desde una concepción en donde nos toman como si fuésemos racionales, o tan solo, mejor dicho, racionales, parece que todo termina siendo claro. Se hace una detección de la creencia limitante, se cambia por otro tipo de pensamiento, entonces voy a actuar y ser mejor para mi felicidad. El punto es, yo se los dije una vez a unos compañeros, le dije, yo quería ser ese hombre racional. Claro que sí. ¿Cómo no voy a querer ser más fácil para mí? Pero la experiencia, como vengo diciendo, nos muestra que si algo me comunica con los otros, conmigo,
y con el mundo no es justamente el conocimiento del mundo, de los otros y el conocimiento que tengo de mí, sino el deseo. Y el deseo, como sabemos, no es deseo nuestro siempre, sino que pertenece a un otro. O sea, el deseo es siempre deseo de otro. Y con eso... Me mató. Como para seguir pensando. ¿Ves que yo para te seguir digo que es reflexionando. complicado este muchacho? A veces se lo puede seguir y otra vez te quedaste ahí pagando. Bueno, me pero quedé está pensando bueno, en lo del volver, deseo. muy bien. Te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ¿sí? Por haberme invitado. Les agradezco, ¿sí? No, fue un placer. Muy interesante. Gracias. Estábamos entonces con el licenciado en Filosofía José Luis Jerez, que nos dejó ahí preguntas, como todo Es filósofo. terrible, es terrible. Como En bien- vez de traernos respuestas, nos deja pensando en 3 programas más. Bueno, tenemos ya la segunda invitada. Vamos rapidito a escuchar unos fragmentitos de esta versión de Axel que se llama Creencia, justamente, y ya estamos con la invitada. Mi amor para siempre y sabe que nada yo hago sin ella. Pero el 13 no quiere ni verme y yo que la extraño no puedo entenderla. Porque ella me mira tan dulce que a mí me enamoran todas sus rarezas. Y al mirarme se pone tan mía con esas costumbres, con esas creencias, que yo acabo creyendo que es cierto y corro por todo lo que ella desea. Y aunque siempre ella toque madera, sé que voy a amarla por la vida entera. Ella cruza los dedos besando, aunque sabe que nunca viviría sin ella. Bueno, pero ahora estuvimos hablando de mitos y creencias en general, en nuestra vida, limitantes, pero si hay un ámbito que nos interesa y nos gusta mucho es el de la educación. ¿Y cuántos mitos y creencias podemos encontrar? Muchísimos. Hay un libro de Emilio Tenti Fanfani, si no lo digo mal, que se llama Mitos de la historia de la educación argentina. Muy interesante porque No, pero está lleno. desglosa una serie de mitos. Dice que cuando prepararon el libro había como 53 que ellos llegaron a detectar y eligieron algunos para el libro. Y yo creo que si uno sigue hay muchos más. Sí, sí, aparte hay la escuela, lo mismo que decía el licenciado recién, la escuela está llena de mitos, las instituciones están llenas de mitos, la iglesia, la escuela, el Estado, hay un montón de cosas que vienen de generación en generación repitiéndose y negándose a modernizarse o a cambiar o a adaptarse a las nuevas. Pensemos que las leyes de la educación y las formas hasta de sentarse son de 1880. Exacto. Tenían que ver Siglo y seguramente medio. con un paradigma, con un contexto que después fue cambiando y quedaron. Y que uno quiere hacer entender a mucha gente que ese paradigma no existe, que ese niño que estaba sentado 4 horas y que podía estar sentado porque tenía hasta otra contextura física, era otra realidad, el Otra guardapolvo organización cerebral, blanco. todo. Claro, ese guardapolvo blanco tenía un símbolo que ahora no es el mismo, entonces bueno, a veces pasa esto que decíamos recién, no pensamos, hacemos las cosas por automatización, digamos. Y uno de los mitos tiene que ver con esto que vos decís, esto de la escuela de antes era mejor, Ah, sí. los maestros eran los de antes se aprendía. Hay mucho de esto que se escucha y se repite. Sí, sobre todo porque todos tenemos la biografía escolar y tenemos la escuela a la que fuimos hace, por ejemplo, yo hace 40 y pico de años. Y aprendí, sí, yo no digo que no aprendí, pero no sé para qué sirve muchas de las cosas que aprendí. Hace poco me tocó dar hago rapidito, para una clase en un grado para reemplazar a una persona y estaba dando un tema y yo dije, yo lo sé, me acuerdo, pero yo tampoco me acuerdo para qué sirve. Sigo pensando para qué sirve saber esto. ¿En qué lo aplico en la vida cotidiana? Alguien lo aplicará, porque seguramente en alguna especialización aplicará una raíz cuadrada, pero a mí, Nora, no le encontré la vuelta.
Bueno, y ahora estamos entonces con una invitada que nos va a ayudar a profundizar en este ámbito, en el ámbito de la educación. Es la licenciada en Letras Manuela López Corral. Ella es profesora, es investigadora en UNIPE. Tiene un CV más largo, pero queremos hablar directamente con ella. Bienvenida, Manuela. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por este rato para Cuestión de Actitud. Bueno, el programa de hoy estábamos hablando de mitos, creencias en general, pero ahora queremos profundizar en la educación. ¿Cuántas frases hechas o verdades a medias dicen por ahí que uno escucha, repite, pero en realidad no tienen una base, un sustento, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso es como una gran tensión que tenemos quienes somos docentes, ¿no? Que muchas veces nos encontramos repitiendo ciertas formas de hacer o que nos dicen, ¿no? Nosotras que estamos dentro de instituciones y instituciones que están ordenadas jerárquicamente, como muchas veces nos están diciendo cómo tenemos que enseñar, cómo tenemos que hacer determinadas cosas. Y sin embargo, cuando vamos a llevar eso al aula, muchas veces encontramos estas tensiones, encontramos que los alumnos o no están entendiendo, o no nos responden, o nos damos cuenta que eso a lo mejor lo podríamos ahí encarar de otra manera. Y bueno, desde las líneas por lo menos que vengo trabajando yo, que me vengo formando con Carolina Cuesta, que es doctora y es profesora de la UNIPE, toda, digamos, la apuesta de formación de la carrera en la que estamos en la Universidad Pedagógica tiene que ver con esto, ¿no? Con poder fortalecer las formaciones de quienes son docentes, ¿no? Para que puedan tomar sus propias decisiones en el momento de estar en el aula, ¿no? Y esas tensiones que se están generando porque estoy haciendo caso a lo que se debe hacer, decía recién José Luis, ¿no? En la entrevista. Bueno, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que hacer o me dicen que tengo que hacer? Encontrar fundamentos que a mí me den respuestas para entender que a lo mejor lo puedo hacer de otra manera. No sé, uno de los grandes mitos que circula mucho en las escuelas, pero también circula muchísimo en los medios, es que los chicos ya no leen, ¿no? Mi investigación de tesis de licenciatura es una apuesta a justamente desmistificar eso, ¿no? Desarmar esa creencia, esa convicción de que a los chicos no les interesa nada, de que los chicos no leen, de que son apáticos, ¿no? Y tiene que ver con que yo creo que lo que no estamos terminando de entender, justamente por reproducir ciertos patrones o reproducir ciertos eslóganes, es no entender que hay un cambio cultural que no es solo de los chicos, sino que es de todos, ¿no? Que es de toda la sociedad. Nosotros estamos todo el tiempo en contacto, ¿no? Estamos siendo influenciados e interactuando con diferentes medios digitales, dice Alejo López Ledesma, ¿no? que es también un colega que él trabaja más con lo que tiene que ver con lo tecnológico, pero también la dimensión cultural, como estos nuevos medios que se han ido incorporando, la radio quizás es uno de los más viejos, ¿no? Pero es una nueva tecnología, la televisión y mucho más reciente lo que es Internet, las diferentes aplicaciones, las diferentes formas de interacción, van generando nuevos códigos, ¿no? En los que todos estamos en contacto. No sé, ustedes tienen el espacio del Instagram, están transmitiendo por YouTube, son diferentes formas de interactuar con otros, de relacionarse con otros, que están planteando ciertas formas de comunicar, también de enseñar ahí, de transmitir ciertos contenidos. Entonces, bueno, perdón que te interrumpa, un punto sería sí, esto de, bueno, para el mundo está bien, estamos todos, como vos decís, interpelados por la tecnología, pero en la escuela la queremos dejar afuera, sería como así,
Y una cosa además, rápida, ¿no? además te sumo que todo el mundo, yo siempre digo lo mismo, me repito como un loro, todo el mundo cree que sabe de escuela porque alguna vez estuvo en la escuela. Entonces todo O el porque van mundo sus hijos, opina, o porque, claro. opina sobre lo que pasa dentro de la escuela sin saber nada. O sea, esta historia a mí no se me ocurriría hablar de medicina, de arquitectura, Claro, de decirle a un dentista, ingeniería. yo creo que hay que hacer ahí un Claro, que tratamiento ese de conducta. torno tendría que ser. Y de la escuela opinan todos, desde cómo va sentado, desde cómo va vestido, desde cómo... y bueno, y hablando de esto de que vos planteabas, de que las cosas cambiaron, también nosotros, es como muy de golpe el cambio que se produjo en la educación desde que llegó la tecnología. No terminamos de digerir por ahí, como vos decías, porque la radio, la tele vino como más despacio. Ahora la internet, a partir además de la pandemia, es como que se nos metió de golpe. Sí, pero yo ahí lo que creo es que lo que a lo mejor estamos entendiendo mal es que las tecnologías son solo herramientas, ¿no? Que las tecnologías son una computadora o que la tecnología es un celular. Y ahí lo que está sucediendo son nuevas formas de comunicar, ¿no? Que son mucho más visuales, que son mucho más dinámicas, que son mucho más rápidas, ¿no? Y que nos permiten también acceso a otros, no sé, a otras lenguas, a otros conocimientos de otros lugares. Entonces, si nosotros pretendemos que la escuela esté aislada de todo eso, y bueno, va a ser imposible, ¿no? Porque entra con nosotros, que somos más grandes, y entra con los chicos, que son más chicos, ¿no? Entonces, para mí ahí la apuesta de la escuela es justamente empezar a encontrar, y acá voy a hablar de tradición, que recién estaban hablando de la tradición, cómo también es un mito que la tradición es algo malo, ¿no? Cómo poder relacionar la tradición, que es lo que una sociedad considera valioso para ser perpetuado a las generaciones, ¿no? Con todas estas nuevas tecnologías, con estas nuevas formas de ver, pero que participan también de esa tradición. Porque yo no puedo decir que una película es algo, una tabula rasa, decía hoy José Luis, es algo totalmente sui generis que sale de la nada, ¿no? Yo ahí en mi investigación trato como de encontrar eso, qué aparece, por ejemplo, en la fanfiction o en los videojuegos o en ciertos formatos que consumen los chicos, que yo puedo relacionar con la enseñanza de la literatura. Y bueno, hay muchos puntos de contacto, hay que encontrarlos. En la literatura, y creo que también otro tema que nosotros tocamos mucho porque nos apasiona a las dos, es el lenguaje, ¿no? El lenguaje a través de las distintas formas ya sea Instagram, Facebook, bueno, todas las aplicaciones, los dibujos, el lenguaje de cada acción, de cada programa, enseñarles también a los chicos que cada lenguaje tiene sus palabras, sus códigos, sus cosas, su forma de comunicar. Y si básicamente pensamos que la comunicación, ¿no?, es la base de todo, creo que ahí tenemos una herramienta muy valiosa. Sí, y que justamente, ¿no?, en diferentes espacios se hablan diferentes lenguas, ¿no? Y que quienes somos hablantes no somos seres homogéneos con respecto a las lenguas que hablamos. Porque yo ahora, no sé, estoy hablando acá con ustedes en la radio, entonces voy a estar hablando de una manera que me presente ante los oyentes, ante ustedes, de una manera. Pero si voy a estar hablando con otras personas, a lo mejor voy a estar hablando de otra manera, o no sé, hoy tuve clase y por momentos era la profesora y mi lengua tenía que ver, ¿no?, con categorías y con contenidos y con saberes de lengua y literatura, pero por los momentos también hacíamos chistes, ¿no? Y ahí se van mezclando, ¿no? Se van intercalando esas diferentes lenguas. Y en nuestros roles docentes, sí, y también pasa eso. A mí me ha pasado que gente amiga, yo ahora soy más grande, pero cuando fui directora tenía 39, 40 años, y me decían, ay, mi directora en esa época, las creencias, ¿no?, de que la directora tenía que
ser una vieja enojada, no abrir la puerta, que mandar no te al chico tutean. Me ha pasado de que alumnos me dicen, tuteara. "Pero te tutea mi hijo". Claro. Y como O que lo le mandaran a dirección a retarlo, y yo no lo retaba, porque la verdad que me escuchaba el argumento y decía, este chico no está para retar, está para hablar, para que se quede un ratito acá, para que baje. Entonces esa cosa de los roles del maestro de antes, serio, que tenía que venir pintada, arreglada, la directora en una postura, el director, esos roles también están relajados, digamos, o cambiaron. Sí, yo creo que ahí también han cambiado las formas de entender la educación y las formas que tenemos de relacionarlos con los otros, ¿no? Hay muchísimo más diálogo, buscamos más conexión con el otro, poder explicar más cosas, ¿no? Y me parece súper interesante esto, ¿no? Que muchas veces se habla de autoridad y cómo la autoridad, otro mito, ¿no? Se asocia con una figura fuerte que está gritando o que es imponente y que genera miedo, y en realidad la autoridad te la da el respeto, ¿no? Que vos trates con respeto a otra persona y que resultes valiosa para esa persona en tu rol de docente enseñando. Nos quedaríamos hablando porque es muy interesante. Aparte nos fuimos por las ramas. Sí, nos vamos enganchando, pero como para ir cerrando, puntualmente en este mito que vos querías desestructurar y que hiciste la tesis, después de todo el proceso, ¿en realidad se puede llegar a derribar ese mito? Yo creo que sí, porque tiene que ver con una cuestión de enfoque, ¿no? De cómo estamos mirando los problemas a los que nos enfrentamos. Lo que hoy hablaban de las creencias que limitan, ¿no? Si yo voy convencida al aula de que el chico no lee, y bueno, el chico no va a leer, ¿no? Porque yo también estoy generando eso. Pero en este contexto de pandemia, a ustedes les tiene que estar pasando. Yo estoy trabajando con una plataforma en internet y estoy haciendo muchísimas explicaciones para primer año de secundaria escritas. Están leyendo como nunca en sus vidas, ¿no? Sí, aparte la gente cree que leer es solamente el libro o papel. Y no solo libros, sino literatura, y cierta literatura. Claro, un canon, ¿no? Entonces, literario. Sí, de calidad, ¿no? Y bueno, no, estamos todo el tiempo leyendo. Y hay narración en un montón de otros consumos culturales que hacemos, que hacen los chicos y que hacemos nosotros también, ¿no? Entonces, bueno, eso también son otras formas de lectura. Cultural también es importante incorporarla, que tiene que ver con tener una visión mucho más amplia. Sí, que tiene que ver con entender... También hablando de lo que conocemos ahora, ¿no? Porque no sabemos en realidad cómo era hace 100 años. Nos llegan relatos de cómo era hace 100 años, ¿no? Y relatos mediados por el poder y por intereses, que era también algo de lo que hablaba recién José Luis, que es súper interesante, ¿no? Como el poder está ahí marcando todo. Pero sí, lo que es muy evidente ahora es que en los consumos, ¿no? No somos acríticos. Yo estoy mirando televisión y estoy mirando un programa de televisión que considero que es basura, y no quiere decir que yo esté tragando basura, porque yo muchas veces tomo una distancia de eso que está sucediendo y lo estoy mirando para criticarlo a lo mejor. Y me miro una película de superhéroes y ¡ay, qué yankee que es la película y cómo baja línea! Bueno, pero a lo mejor estoy viendo porque me entretiene o porque me interesa algo de lo que me muestra, pero a la vez estoy también diciendo, bueno, esta película me están bajando línea los yankees. No sé, lo que son los memes, que hoy arrancaban hablando de todos los memes de Julio que trajo el mes. Sí. Las posturas tan irónicas de lectura de la realidad que aparecen en los memes tiene que ver con eso, ¿no? Con que no somos acríticos cuando consumimos. Y consumir es a la vez estar recibiendo, pero a la vez estar produciendo, ¿no? Es esa idea de que cuando miramos televisión, un consumo típico, estamos haciendo algo, ¿no? No somos un ente. Exacto. Estamos haciendo un montón de cosas. Nos resultó muy interesante y nos quedamos cortos con el tiempo, pero muchísimas gracias, Manuela, por este tiempo compartido. Seguramente la convocaremos para otros temas también. Bueno, cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Estábamos entonces ahí con Manuela López Corral, que nos ayudó a desandar un poquito y nos quedamos con más preguntas, pero nos quedamos sin tiempo. Sin tiempo. Sí. Los saludos rápidamente. Rápido. Lili, a la mamá de Ori, que se recupere rápido. Lili Gómez y Alejandro Abrán, que cumplieron años ayer. Alejandra de Madrid, que cumplió años hoy. Cande Milano, Enrique Horacio Prieto, Reinaldo Corbacho, Graciela Villaverde, Claudia Taberna, Graciela Jorge, Valeria Sagame, Pato, Daniel Fernández y Nayada Re, que nos están viendo todos. Muchas y nos gracias. dicen excelentes un beso reflexiones. a Pancho, que cumpleaños mañana, que lo saludo anticipado. Y una de las reflexiones dice: creo que es muy difícil trabajar con estructuras del siglo XIX con docentes del siglo XX para alumnos del siglo XXI, nos dice Reinaldo Corbacho. Muy Que ese es buena más esa reflexión. a reflexionar como con siempre, nosotros. La vida es un eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, Fíjate lo que estás emitiendo. Chao, nos vemos. Si no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate lo que estás emitiendo. Chau. Nos vemos. Chau.